Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ¿Se escucha claro? sí, sí se escucha. Buenas noches. Bueno, hoy es el último tema ya que queda de esta unidad. Con esto culmina. Aparte, claro, de los tres seminarios que todavía están pendientes de algunas aulas, ¿ya? Porque ya hay cuatro aulas que ya han expuesto. Con esto culmina la segunda unidad. Por favor, estudien. ¿De acuerdo? Muy bien. Hablaremos hoy día de los psicofármacos que se le denominan, que son hablando de la farmacología de los trastornos ansioso-depresivos y incluido la epilepsia, pero pertenece a este tema, pero está como seminario, ¿no? Entonces, las enfermedades mentales actualmente, pues todo el mundo se ha notado, ¿no? La depresión cada vez es mayor. El índice de suicidios ha aumentado considerablemente. Ojo que hablamos que el suicidio es un caso de una depresión mayor, una verdadera depresión. Un suicidio es alguien que se determinó quitarse la vida y lo hace. La persona que se va y los amenaza con que si me dejas me mato, eso no lo va a hacer. Y si lo hace, hace un intento. Y su intento se hace, por ejemplo, se toma 50 pastillas de algo, de tabletas de algo y te deja la caja al costado con el nombre del medicamento. Luego me toma 30 tabletas de diazepam y te deja la caja ahí para que sepan porque su intención no es matarte, su intención es manipular. Pero en cambio el suicida se va directo a quitarse la vida, sin importarle nada. Y es más, la depresión es unas enfermedades silenciosas. Tú puedes ver una persona feliz, contenta, pero por dentro se está muriendo. Entonces, y no solamente hablamos de la depresión, la ansiedad, el nivel de estrés, la globalidad, la globalización actualmente, digamos, ha llevado a un cuadro, digamos, de estrés emocional inmenso, ¿no? La, la hiperactividad del mundo, ¿no? Va y lleva a todo eso. Entonces, toda esa situación, pues, conlleva, pues, a los trastornos mentales que actualmente están sucediendo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el primer punto, ansiedad. La ansiedad es un trastorno, digamos, un proceso afectivo, ¿ah? Es una reacción emocional normal, necesaria para la supervivencia de los individuos. Por ejemplo, ustedes están ansiosos por ya dar la segunda unidad y recuperar su primera unidad. Es algo normal. Están ansiosos porque, por ejemplo, ¿no? El muchacho le dice a la chica, ¿quieres que sea mi enamorada? Y la chica ya tiene la respuesta, pero le dice, déjame pensarlo, te doy la respuesta mañana. Y ese muchacho no duerme, estando, digamos, ansioso por saber. Es normal. Pero cuando digamos, esa ansiedad ya se vuelve, como puede decir, niveles exageradamente o excesivamente altos, que quitan la adaptabilidad al medio, o sea, digamos que ya no es adaptativo. Entonces, ya la persona se vuelve, digamos, intensa. Entonces, eso ya es patológico. Las fobias, por ejemplo, son trastornos de ansiedad. Son trastornos de ansiedad. Cuando ya estos procesos afectivos como la ansiedad tienden a ser, digamos, a influir digamos, en el vivir del día a día de una persona, influyendo en sus relaciones interpersonales, ya es patológico, ¿no? Aquí vamos a hablar así de una forma general porque este curso no es psiquiatría ni psicología. Aquí vamos a hablar de los fármacos, ¿no? Que tenemos que más o menos hablar para poder entender cómo funcionan los fármacos, porque el objetivo es los fármacos. Por ejemplo, como dice, un sentimiento penetrante de apresión, de temor o angustia frente a algo que se valora como amenazante. Por ejemplo, el paciente que tiene celos patológicos es un tipo de ansiedad, un trastorno de ansiedad, no un tipo de ansiedad, un trastorno de ansiedad. La celotipia o celopatía, ¿no? Porque tiene miedo de que la persona con la que está se la quite, ¿no? Y no solamente en personas, este tipo de celotipio de aprehensión se da con objetos, ¿no? Así como en El Señor de los Anillos, ¿no? Como se llama, ¡tesoro! No, ese es un tipo de ansiedad, una aprehensión por algo. La paranoia, por ejemplo, ¿no? Pensar que los delirios de persecución, ¿no? Que piensa que todo el mundo te busca. O que por ahí estás tranquilo y hay dos personas conversando y tú piensas que están hablando de ti.
¿Mm? Ojo, aquí tengo Estados de irritabilidad, digamos, el paciente está tan lo ansioso bajo, no sé, que no puede concentrarse, ¿no? No puede leer, no puede estudiar. ¿Mm? O hay algunas canciones, ¿no? Que dice que no logro concentrarme, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ansiedad de la otra persona que está ahí, es patológica. Ya está influyendo en el estado, en el convivir de la persona. Y es más, no solamente eso, ¿ah? Porque eso de ahí te puede llevar a somatizar. ¿Qué significa somatizar? A aparecer, digamos, síntomas ya clínicos, somáticos, sudoración, hay descarga adrenérgica, empiezan las palpitaciones, dolor precordial. Y eso que es un dolor que no quiere decir que hay infarto, sino que es la misma opresión de la misma taquicardia que da por la ansiedad. Fatiga, micciones frecuentes, enuresis nocturna, mialgias, insomnios, etcétera. Por ejemplo, ¿quién al día siguiente, por ejemplo, tenía una entrevista de trabajo o algo importante y no ha podido dormir? Pero eso es algo normal. Pero si eso se vuelve todos los días, ya es un trastorno. Y eso hay que tratarlo. Entonces, si nosotros hablamos del DSM-B o DSM-5, que es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, estamos hablando de un manual de desórdenes mentales, la quinta edición que todavía sigue vigente. Este manual lo utilizan los psiquiatras, ¿no? ¿Qué es lo que dice este? O clasifica, pero tiene una clasificación. Los trastornos de ansiedad están dando trastorno de ansiedad de separación, por mutismo selectivo, trastorno de pánico, ¿no? Las fobias, agorafobia, fobias específicas como por ejemplo acrofobia, aracnofobia, etcétera, ansiedad social, ansiedad generalizada, los trastornos inducidos por unos medicamentos, por ejemplo, los trastornos, digamos, los síndrome de abstinencia, por ejemplo, los trastornos por estrés postraumático, ¿no? Tuvieron un accidente severo, después quedan con eso, ¿no? Los trastornos obsesivos compulsivos, ese es bastante común, ¿no? Bastante común los trastornos obsesivos compulsivos. Te obsesiona con algo que te lleva a hacer algo. Entonces se llama obsesivo compulsivo. Por ejemplo, los supersticiosos, ¿no? No pueden pasar por debajo de una escalera por nada. El paciente que es obsesivo compulsivo le cambia su forma y se altera. Es que es un trastorno ya que debe ser tratado, ¿no? ¿Y a qué se debe, digamos, los trastornos de ansiedad, ¿no? De que es una emoción normal, un proceso afectivo, a que lleve, digamos, a convertirse en patológica, interviniendo en el comportamiento, ¿no? En las relaciones intersociales. Entonces, según los estudios, han determinado que debido a la participación o la alteración de algunas estructuras cerebrales en el sistema límbico, donde ejercen los fármacos ansiolíticos. ¿Qué es lo que se ha encontrado también? Disminuciones del GABA en el líquido cefalorraquídeo. O sea, eso quiere entender que hay una disminución de un neurotransmisor inhibitorio en el sistema límbico que provoca o conlleva a las alteraciones de ansiedad. Por eso que los fármacos de elección como ansiolíticos son las benzodiazepinas. Ustedes saben que las benzodiazepinas son GABAérgicas, son agonistas del receptor GABA-A. Entonces, aquí nos mismo dice lesión en el área septal en su porción lateral y hay una disminución del GABA, de los niveles en el líquido cefalorraquídeos. Y hay aumento de ciertos neurotransmisores excitatorios como la dopamina y la noradrenalina. La serotonina también se disminuye y se aumenta el factor de liberador de corticotropina. Recuerden que los corticoides, los glucocorticoides son hormonas de estrés para aumentar la actividad simpática, aumenta lo que es los niveles de glicemia como sustrato energético, ¿no? Entonces, esto de aquí que ya incluso algunos ya lo han expuesto, lo han leído eh, cuando han hablado sobre antiepilépticos, porque las benzodiazepinas que se utilizan como ansiolíticos, se utilizan como antiepilépticos, ¿no? Recordar que los receptores GABA tenemos GABA A y GABA B.
El GABA, que es un receptor ionotrópico inhibitorio que permite el paso de los iones cloro, hiperpolarizando la membrana y disminuyendo la actividad neuronal. Y tenemos los GABA B, que son metabotrópicos, que participan en otras que no viene al caso del momento. Entonces, como ven aquí, dice, pertenece a la superfamilia de los canales iónicos activados por ligandos. Eso quiere decir que es un receptor ionotrópico, ¿no? Ionotrópico. Formado por cuatro subunidades, la A, B, G y D, y forman el complejo GABA canal de cloro. O sea, esto de aquí que ves es el canal de cloro. Y este de aquí es el receptor GABA que tiene su sitio específico donde se une el GABA. Y esto cuenta con otros lugares distintos donde se unen las benzodiazepinas y se unen los barbitúricos. Por eso es que estos fármacos, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, son agonistas alostéricos. Entonces, ¿por qué agonistas alostéricos? Porque van a activar el receptor, digamos, digamos uniéndose en sitios diferentes donde se une el neurotransmisor. O sea, en el receptor GABA, ese mismo receptor tiene su sitio donde se une el neurotransmisor del GABA. Y las benzodiazepinas y los barbitúricos, cada tiene su sitio diferente donde unirse. Recordar que estos fármacos, tanto los barbitúricos como los benzodiazepinas, sobre todo las benzodiazepinas, no actúan si es que no hay GABA, o sea, si es que no hay el neurotransmisor. ¿Por qué? Porque estos fármacos no activan directamente el receptor GABA. Se une el receptor GABA y no lo abre solo, no abre el canal de cloro. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Aumentan la sensibilidad a su propio neurotransmisor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se une la benzodiazepina en el receptor GABA en un sitio diferente, ¿qué es lo que provoca? Que cuando se llegue el neurotransmisor, o sea, el mismo GABA, este capte más, se vuelva más activo frente al GABA. Les doy un ejemplo. Supongamos que el receptor GABA es activado por su neurotransmisor GABA. Entonces, una vez que viene el GABA, el neurotransmisor GABA, este, este receptor se abre y permite la entrada de cuatro iones cloro. Supongamos, no es un ejemplo. Cuatro iones cloro. Pero vengo y le administro benzodiazepinas. Midazolam, por ejemplo. La benzodiazepina se une al receptor GABA y ya, una vez que viene el GABA, ya no permite la entrada de cuatro iones cloro, sino permite 10 iones cloro. Entonces, me dejo entender. O sea, ¿qué es lo que hacen estos? Son agonistas alostéricos, provocan que el receptor se vuelva más sensible a su propio neurotransmisor. Tenemos acá, los fármacos ansiolíticos están formados en tres grupos: las benzodiazepinas, los antidepresivos con acciones ansiolíticas y los beta bloqueadores. Mira, vuelven a aparecer acá beta bloqueadores, ¿ah? Ya lo han estudiado en la primera unidad. Por eso le vuelvo a decir, la farmacología, la primera unidad es fundamental para entender todo. Mecanismo de acción, ya le dije, se une a los receptores GABA, GABA-A, aumentando la afinidad por el GABA. O sea, como le vuelvo a decir, aumenta la afinidad por el GABA. No activa al GABA, al receptor directamente. O sea, se une al receptor GABA y aumenta su afinidad, lo vuelve más sensible. Efectos farmacológicos. Son ansiolíticos, sedación o sedominóticos que le llaman, ¿no? O sea, para sedar o producir hipnosis. Anticonvulsivante. Estos son los tres principales efectos farmacológicos de estos. También tienen cierto que son los relajantes musculares. Por eso es que estos fármacos hay que tener mucha precaución cuando se los administra a pacientes con miastenia gravis. Entonces tenemos como ven aquí, ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y anticonvulsivantes. Son las tres principales, digamos, efectos farmacológicos y cierta actividad relajante muscular. Bueno, precauciones. Puede provocar depresión respiratoria, sobre todo si se administra en volumen rápido. Evitar utilizar en enfermedad neuromuscular. Por ejemplo, la miastenia gravis no se debe administrar porque te puede producir parálisis respiratoria.
Insuficiencia pulmonar aguda tampoco. ¿Por qué? Porque puede deprimir mayor la ventilación y empezar el paciente a retener CO2 en grandes cantidades. No, en caso de depresión no debe utilizarse solo, debe utilizarse junto con otros fármacos para que pueda tener actividad. Mayormente las benzodiazepinas se usan como ansiolíticos. Efectos adversos, acá el término es efectos adversos, me equivoco, es efectos adversos. Somnolencia, aturdimiento, por lo mismo que es inhibitorio, pues te vas a dormir. Eso es uno de los que van puntos en contra sobre la benzodiazepina. Es que pueden provocar dependencia. Pueden provocar dependencia. Entonces esa dependencia provoca tolerancia, o sea, cada vez va a necesitar más dosis y no puede dejarlo, ¿no? Amnesia. Es punto importante la benzodiazepinas. Tipo de amnesia que produce es amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir? Que te administran y te acuerdas hasta ahí y para adelante ya te olvidaste. Muy diferencia de la amnesia retrógrada, ¿no? Que tuviste un accidente y cuando te despiertas no te acuerdas de nada. Ni quién es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, no recuerdan. Es amnesia retrógrada porque se olvida todo lo que pasó. En cambio, estos fármacos te producen anestesia anterógrada. O sea, te administro ahorita, luego no te acuerdas. Y cuando despiertas, te dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Eso es lo que usan las peperas, por ejemplo. Que va alguien, conoce a alguien, están conversando y les ponen midazolam en la cerveza, en el trago. Trata, la persona toma sin saber, cuando de un momento a otro se queda planchado, dormido, ya, o los asaltan y los dejan tirados en un lugar. Y si tú le preguntas, ¿qué te acuerdas? Lo único que te dice es, me acuerdo hasta que tomé cierta copa y de ella no. O sea, es anterógrada. Anterógrada porque es una amnesia hacia adelante, ¿no? Metabolismo y media vea. El metabolismo es hepático. No se olviden, las benzodiazepinas tienen su metabolismo hepático. Y el tiempo de vida media es variable. Hay tiempo de vida media corta, hay fármacos con tiempo de vida media intermedia y hay fármacos con tiempo de vida media prolongada. ¿Ya? Por ejemplo, de acción corta tenemos al midazolam, de acción intermedia tenemos al alprazolam y de acción prolongada tenemos al diazepam. Mira, tiempo de vida media incluso de 40 a 200 horas. No debe usarse con alcohol, porque puede provocar mayor depresión del sistema nervioso, inclusive parada respiratoria. En caso de una intoxicación por benzodiazepinas, el manejo es con un fármaco llamado flumazenil, ¿ya? Que se administra por vía endovenosa. Es, digamos, un antagonista de las benzodiazepinas. Miren aquí, tenemos el midazolam. Algunos autores, como ven aquí, consideran como ultracorta, pero otros lo engloban como corta. ¿Ya? El segundo punto lo vamos a tomar nosotros. Entonces, el midazolam, digamos, tiene acción corta. Tenemos al alprazolam de acción intermedia y el diazepam y clonazepam que son de acción prolongada. ¿De acuerdo? Ahí está el midazolam. Su tiempo de vida media es corto. Vamos al alprazolam, mayor acción, digamos, antidepresiva. Ojo que el midazolam en dosis altas puede utilizarse como anestésico. ¿Ya? No solo como hipnótico, sino como anestésico. El alprazolam se utiliza como ansiolítico. Y tenemos el diazepam, ansiolítico, relajante muscular, se usa como anticonvulsivo en las crisis. El diazepam se utiliza por vía venosa. Y tenemos por último el clonazepam, que es también como anticonvulsivante, sobre todo en los cuadros de manías, pero y una de las causas es que no se puede utilizar en una crisis. ¿Por qué? Porque el clonazepam solamente viene vía oral. Y tú lo administras por vía oral, el paciente se puede aspirar y morir. Una vez que el paciente está tomando por buen tiempo los benzodiazepinas y los retira bruscamente, aparece el síndrome de abstinencia, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, somatizan, empiezan a tener dolor, cuando realmente no hay nada afectado. Eso aparece entre las 2 a 4 semanas. Y el tratamiento debe durar también aproximadamente lo mismo para poder contrarrestar. Si no, pues es síndrome de abstinencia, porque retiras el fármaco y el paciente empieza con sus alteraciones mentales, ¿no? Bueno,
Hay un grupo que son fármacos que van a actuar sobre los receptores serotoninérgicos, pero tienen acción ansiolítica. Son potentes agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, o sea, estamos hablando de la serotonina, ¿no? Eficaz para el trastorno de ansiedad generalizada. Puede producir mareo, náuseas, cefalea, sin producir sedación, ¿no? La buspirona. Tenemos los beta bloqueadores, jóvenes. ¿Se dan cuenta que vuelve a aparecer por acá los beta bloqueadores? Esto acá habíamos estudiado en la primera unidad, pero tenemos, vuelve a aparecer por acá. ¿Y por qué se utilizan los beta bloqueadores? Por lo mismo que digamos, la ansiedad o los trastornos de ansiedad provocan somatización en el sistema cardiovascular. Empiezan a liberar adrenalina, noradrenalina, y el paciente empieza a tener frecuencias cardíacas altas y presión arterial alta. Entonces, por eso se administra el propanolol para contrarrestar los efectos, digamos, para contrarrestar los efectos estimulantes del sistema cardiovascular. Puede suceder. Muy bien. Alivia las manifestaciones somáticas, como yo les dije, como temblor, diaforesis, diarrea incluso. Algunas personas tienen tanto grado de ansiedad que les produce diarrea. Como dice, producidas por una marcada actividad simpática. Pueden ser fobias sociales, bueno, disminuir la ansiedad. Como yo les vuelvo a decir, es un beta bloqueador. Va a bloquear la actividad simpática, tanto beta 1 como beta 2. Contraindicaciones, tener precaución en pacientes con asma, el propanolol. Muy bien, hasta ahí terminamos la parte de benzodiazepinas, ¿no? Estos temas son cortos. Vamos a pasar al otro que es depresión. Le doy un par de minutitos, por favor, me dan. Gracias.
Muy bien, jóvenes. Bueno, continuando, hablaremos de la depresión. La depresión es lo contrario, ¿no? De la ansiedad. La ansiedad es un cuadro de, digamos, de hiperactividad. La depresión es todo lo contrario. La depresión es la que te puede llevar al suicidio, pero la depresión mayor, ¿no? O sea, y como le vuelvo a decir, como les dije al inicio, la persona o el paciente que se quiere suicidar lo hace, no le importa nada, lo hace. No anda amenazando por ahí diciendo me voy a matar, me voy a matar. Y peor diciéndome si me dejas me mato. No, acá es silencioso, silencioso y cuando no se dieron cuenta ya no aguantó más, se quitó la vida. ¿Mm? Y ese es más frecuente los trastornos afectivos, por si acaso. Y no se da cuenta, no se nota. Pero ojo que la depresión es algo normal, ¿ah? También, pero ya se vuelve patológico cuando influye. ¿Quién está deprimido? Aquí no se les ha muerto una mascota. Un perro, un gato, un loro, un pacazo, un grillo, un saltamonte. ¿A quién? Acá los muchachos no los ha dejado la chica, la enamorada, o a las chicas no se ha dejado el enamorado. Aquí no se les ha muerto un familiar. El duelo, por ejemplo, es un acto depresivo, pero es temporal. Uno luego se repone y sale a la vida normal. Todos hemos estado deprimidos alguna vez, pero cuando esto ya se torna patológico, que influye en la vida del paciente, en la vida cotidiana, ya hay que tratarlo, porque ese va avanzando y te lleva al suicidio. La depresión es una enfermedad. A veces, muchas veces las enfermedades mentales lo toman como, ay, ya estás así. No es así. Si a un depresivo te vas y le dices, ya va a pasar, él sabe que no, te puede seguir la corriente. Tú lo puedes llevar a una fiesta, uno para que se divierta, se relaje, y lo va a hacer superficialmente. ¿Por qué? Porque este es un trastorno ya, digamos, físico, digamos, trastorno somático, físico, o sea, quiere decir que está por dentro. Entonces, como le vuelvo a repetir, no es simplemente algo mental que ya te va a pasar, no, hay que tratarlo. ¿Ya? Se asocia, como dicen, alteraciones conductuales. El paciente quiere estar durmiendo todo el día, no come. Y a veces lo hace por compromiso y que ni cuenta se da, ¿no? De la depresión es un trastorno unipolar, pues, ¿no? Igual que la manía, pero cuando hay algo, ambos, es un trastorno bipolar, ¿no? Lo que le llamamos los maníacos depresivos. La manía es lo contrario a la depresión, es un paciente hiperactivo, ¿no? Y la depresión es lo contrario. El maníaco depresivo es un paciente que está por ratos hiperactivo y luego deprimido. Ese es el maníaco depresivo, es un trastorno de psicosis maníaco depresivo. Eh, Aquí la DSM-5 que hemos hablado hace en la clase del tema anterior, es este manual de las enfermedades psiquiátricas o desórdenes mentales, eh, pone estos criterios diagnósticos. Ojo que esto solamente estoy dejando acá informativo porque el objetivo no es diagnosticar depresión, pues no. Yo no le voy a preguntar nada sobre eso, eso deja cualquier psiquiatría. Entonces acá sí vamos a ir un poquito hacia la parte fisiopatológica sobre la teoría monoaminérgica de la depresión. ¿Qué quiere decir la teoría monoaminérgica? Que se debe a una deficiencia de la transmisión de noradrenalina o de serotonina, o en ambas, en el sistema nervioso central, sobre todo en el sistema límbico, que se controla las emociones. ¿Ya? Entonces, al descubrir o al determinar el paciente depresivo es porque tiene una deficiencia de estos neurotransmisores, entonces, bajo este concepto se opta para iniciar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, por ejemplo, la nortriptilina, ¿qué hacen? Bloquean la recaptación de noradrenalina y serotonina. Entonces, al bloquear la recaptación, ¿qué pasa? Se mantiene en el espacio sináptico mayor cantidad del neurotransmisor. Y eso que provoca, según lo que ven ahí, aumenta el estado de ánimo, o sea, disminuye la depresión.
Tenemos los IMAO que inhiben la monoaminoxidasa. ¿Con qué razón inhibe la enzima la monoaminoxidasa? Para que haya mayor cantidad de monoaminas en el espacio sináptico, aumentando el estado de ánimo. Así que hay que, digamos, más o menos, para entender esto, ¿no? Hablaremos de los antidepresivos tricíclicos, que fueron los primeros antidepresivos. Nos vamos a hablar. Son, digamos, antidepresivos clínicamente potencian directo y indirectamente la acción de la noradrenalina o de la serotonina en el cerebro, que es lo que hacen. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, que son los más antiguos, como la miterptilina y mipramina. Bloquean específicamente, como pueden ver aquí, eh, no- bloquean la captación de monoamina, o sea, independientes. No, no es específico uno. O sea, ¿qué es lo que hace? Inhibe la recaptación tanto de noradrenalina como serotonina. Nada más. Tenemos los selectivos, inhibidores selectivos de la serotonina, casi. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, o sea, de la recaptación. ¿Ah? Aquí quiere decir que van a inhibir la recaptación, entonces va a provocar aumento del neurotransmisor de la serotonina en el espacio sináptico, aumentando el estado de ánimo. Aquí tenemos pues la venlafaxina, tenemos la sertralina, la fluoxetina, son inhibidores selectivos, perdón, fluoxetina, paroxetina, sertralina, ¿ya? Son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos acá inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, como la venlafaxina, que sí. Tenemos los IMAO con la fenilcina. Tenemos los IMAOs A, más específico, como la moclobemida. Y otros tipos de antidepresivos tricíclicos, como la mirtazapina, que actualmente se está utilizando más. Y aquí le voy a decir por qué. Entonces tenemos los antidepresivos tricíclicos. Aquí el fármaco más utilizado es la amitriptilina, que tiene acción prolongada y ciertos metabolitos activos, que hace, bloquea también receptores de la histamina, bloquea también receptores alfa, por eso es que puede provocar somnolencia, ortostatismo, porque pues, ustedes saben, ya les expliqué, está bloqueado, el receptores alfa 1 son de la respuesta inmediata a la presión arterial. Cuando un paciente está echado y se para de golpe, la presión tiene que llegar al cerebro. Y si están bloqueados estos receptores, no, y el paciente se puede desmayar. Tiene también efecto antimuscarínico, que puede provocar serostomía, visión borrosa, estreñimiento. Bloqueo muscarino con el riesgo de arritmias ventriculares también. Nunca debe usarse ni con alcohol, ni con AINES, ni con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Se utiliza también para el manejo del dolor neuropático. Pacientes que tienen, digamos, un cuadro de dolor crónico del tipo neuropático, se utilizan los antidepresivos testigos como la amitriptilina. Y otro ejemplo, en el caso de neuralgia posherpética, en pacientes, por ejemplo, que les da el herpes zóster y aparece un dolor intenso, les administran carbamazepina. Eso lo van a hablar ya después como anticonvulsivante. Aquí, como ven al inicio, dice grupo de los antidepresivos tricíclicos clásicos, ¿no? ¿Qué hacen? Inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina. Efectos adversos, ahí están, ¿no? Arritmias ventriculares, puede llevar a la muerte, ¿no? Muy bien. Tenemos la imipramina. Acá está dentro de los antidepresivos tricíclicos, lo más utilizado es la amitriptilina. Es no selectivo. Puede producir sedación, efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, etcétera. Y sus reacciones severas son similares, iguales a las anteriores, que dice arritmias ventriculares, alto riesgo en combinación con depresión del sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos los dos motorizados, la amitriptilina y su metabolito nortriptilina, ¿no? Muy utilizado también en el dolor neuropático, como ya lo mencioné. No producen sedación. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, eso es específico. Inhibe que se recapte y se mantiene mayor digamos, en el espacio sináptico la serotonina. Tiene menor toxicidad que los IMAO y los antidepresivos tricíclicos. Ah, está, aparte de la fluoxetina cetralina, también está la paroxetina, citalopram y escitalopram. Efectos adversos, náuseas, insomnio, disfunción sexual, menos, eso sí, menos sedantes y menos antimuscarínicos que los antidepresivos tricíclicos.
Ojo, esto es importante, esta pregunta de examen también. Una sobredosis de un inhibidor de la recaptación de la serotonina me va a producir el síndrome serotoninérgico. ¿Y por qué síndrome serotoninérgico? Ya, porque no es que estos fármacos inhiben la recaptación de serotonina y aumentan en gran cantidad en el espacio sináptico. Efectos adversos, náuseas, diarreas, vómitos. En caso de sobredosis, es bajo el riesgo de sobredosis, índice terapéutico no es muy amplio, no es muy corto, perdón. Tenemos la fluoxetina, la paroxetina, citalopram y citalopram. Muy bien. Tenemos los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ya? No selectivos como la fenencina y selectivos como la moclobemida. Efectos adversos como puede provocar ortostatismo, efectos antimuscarínicos, sobrepeso, hepatotoxicidad y neurotoxicidad. Puede provocar lo que es la reacción al queso, que es una hipertensión grave tras la ingesta de tiramina. La tiramina se encuentra en el queso procesado, ¿no? Interacciones con otras aminas, antidepresivos tricíclicos, que pueden ser mortales según lo que dice acá, ¿no? Aquí está, ¿no? La fenelcina. Inhibe la MAO-A y MAO-B, son los primeros que tienen larga duración. Una de las reacciones adversas principales, como ven aquí, así es, María Fernanda, el tramadol inhibe la recaptación de estos fármacos, pero no a nivel del sistema límbico que controla las emociones. Por eso es que no podemos hablar como un antidepresivo, el tramadol. Es uno de sus efectos que produce, digamos, actúan a nivel central, a nivel de la médula espinal, pero no en son las zonas sensoriales, o bueno, en la zona del cerebro donde están las emociones, que es donde actúan estos fármacos. Esa es la diferencia. La reacción al queso, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque el queso contiene, digamos, tiramina, que produce al combinarse con estos fármacos, me va a producir efectos, digamos, muy profundos desde el punto de vista anticolinérgico. Hay que tener precaución en estos fármacos de la MAO. ¿Por qué? Porque tienden a inhibir la enzima que metaboliza estos fármacos, a las catecolaminas. Puede empezar a aumentar y hacer un efecto, digamos, a nivel cardiovascular, ¿no? Bueno, por último, ya para terminar, tenemos aquí lo que son los antidepresivos atípicos. ¿Por qué atípicos? Porque no son los clásicos que siempre hemos conocido, sino que son los últimos, y son los que más se utilizan. Aquí tenemos la mirtazapina. La mirtazapina es un antagonista de los alfa-2 adrenérgicos y de los receptores de las 5-hidroxidiptamina, que es un precursor de la serotonina, y aumenta la liberación de noradrenalina y serotonina. O sea, es un bloqueador alfa-2 adrenérgico. Y recuerden, a ver, el receptor alfa-2 adrenérgico presináptico, ¿qué hace? El alfa-2 inhibe la liberación de noradrenalina. Y si yo bloqueo ese alfa-2, aumenta la liberación. Por eso es que la imidazapina tiene esa actividad de bloquear receptores alfa-2 presinápticos y también la liberación de noradrenalina y serotonina. Entonces, con esa situación, actúa, como dice, con mayor rapidez que otros antidepresivos. Rápidamente va a terminar revirtiendo los efectos. Tiene menor náuseas, menor disfunción sexual, etcétera. Tenemos la mirtazapina. Esto se está utilizando actualmente por sus efectos adversos menores que los otros fármacos, como la sertralina, por ejemplo. Lo que ahora es todo de la 5-hidroxidiptamina y la serotonina, que es 5-hidroxidiptamina. Bueno, se queda de boca, acción anticolinérgica, no hay interacciones farmacológicas, etcétera. Entonces, la mirtazapina es uno conformado de los antidepresivos, digamos, atípicos. Muy bien, aquí tenemos un resumen, incluso acá está ya incluido los anticonvulsivantes, que es lo que van a exponer mañana y el sábado los grupos que faltan. Bueno, hasta aquí, hasta este tema, escuchen, ¿ah?
hasta ese tema viene el examen, hasta este tema. Los seminarios que ya también vienen en el examen, también está en el SILA, ¿de acuerdo? Así que pónganse a estudiar, pónganse a estudiar, porque cuando les salimos a exponer y les hago preguntas de la primera unidad, no me responden. Quiere decir que no han estudiado la primera unidad. Y es bien difícil seguir porque la primera unidad es una base. Así que vayan a estudiar, por favor. Hasta aquí viene el examen. ¿De acuerdo, jóvenes? Tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.